Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a Casos TMI, una sección que hemos creado en conjunto entre Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi, en donde resolvemos preguntas de preparación a residencia o de exámenes de residencia, haciendo como toda la secuencia lógica del conocimiento que uno debería tener para responder cada una de estas preguntas. Este tipo de videos de retroalimentación de preguntas los encuentran en nuestro nuevo proyecto que acabamos de lanzar, que es nuestro curso de preparación a residencia llamado MediResidentes. Si les interesaría aprender con un banco de preguntas que tiene cientos de preguntas con retroalimentación como este video, pueden ver todos nuestros planes que tenemos disponible para ustedes a través de www.mediresidentes.com. Nos presentan entonces el caso de una mujer de 58 años diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 hace 5 años. Está en consulta de seguimiento, actualmente está manejada con metformina 850 miligramos 2 veces al día y dice que es adherente al tratamiento. Su última hemoglobina glicosilada es del 9,2% y nos aclaran que no presenta poliuria, polidipsia ni pérdida de peso, que su índice de masa corporal es de 31, está elevado, su tasa de filtración glomerular es de 71 mililitros por minuto, es decir que está, pues no es precisamente normal, pero no para definir una enfermedad renal crónica y no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Y nos preguntan entonces, pues teniendo en cuenta la hemoglobina glicosilada, ¿cuál es la intervención farmacológica más apropiada para optimizar su control glicémico en este momento? Entonces pongámonos un poquito en contexto. Estamos hablando de un paciente que claramente tiene un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿cierto? Todo paciente que tiene diagnóstico de diabetes mellitus debe recibir un tratamiento farmacológico. Solo los pacientes con prediabetes es a los que les damos chance de manejo no farmacológico, pero todos los pacientes con diabetes deben de recibir un manejo farmacológico. ¿Listo? Cuando uno decide iniciar un tratamiento en un paciente con diabetes mellitus, pues digamos que claramente hay que hacer un control del mismo, hay que evaluar si ese tratamiento está siendo o no está siendo efectivo. Y digamos que esa forma en la cual nosotros determinamos si un tratamiento está siendo o no efectivo, en la gran mayoría de los escenarios es a través de la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? La hemoglobina glicada más bien, que es la que nos habla un poco del control glicémico en los últimos 3 meses del paciente. Si uno habla un poco de esa hemoglobina glicada, ¿cierto? Uno pudiera decir que en general la meta puede variar dependiendo de las características de mi paciente. Pero sí tenemos una regla general y es que casi todo el mundo va a tener una meta de hemoglobina glicada de 7%. Es decir, que vamos a buscar que sea menor a 7% la hemoglobina glicada con las intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas que realicemos. Sin embargo, hay varias, digamos que variables que pueden influir en esta decisión, como por ejemplo el riesgo de hipoglicemia, cuánto tiempo lleva con la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades, etcétera. En general, en un paciente que tiene una pobre expectativa de vida, que tiene un alto riesgo de hipoglicemia, pues normalmente podemos ser un poco más laxos con esa meta de hemoglobina glicada y nos podemos ir incluso hasta 8%. Y en aquellos pacientes jóvenes, bajo riesgo de hipoglicemia, sin muchas comorbilidades, puedo ser incluso más estricto y me puedo ir hasta una hemoglobina glicada de 6,5%. Igual, independiente de lo que sea, nuestra paciente tiene una hemoglobina glicada que es superior al 9%. Claramente está fuera de metas y por ende es necesario hacer una intervención farmacológica. Cuando yo voy a hacer entonces una intervención farmacológica, sea que voy a iniciar un tratamiento de nuevo, o sea que voy a hacer una intensificación en el tratamiento, pues es importante saber cuáles son los pacientes que de entrada tienen indicación de no solo un medicamento, sino dos medicamentos. Por ejemplo, esta paciente únicamente venía manejada con metformina. Algo que valdría la pena evaluar es si desde el inicio debía recibir terapia dual o si el paciente de una vez ya es candidato a terapia con inyectables, usualmente hablando principalmente de insulinas o GLP-1. ¿Qué podemos decir del primer escenario? Terapia dual. ¿Cuáles son los pacientes que de entrada son candidatos a tener dos medicamentos antihiperglicemiantes? Lo primero es todo paciente que esté con una hemoglobina glicada más de 1,5% lejos de la meta requiere de terapia dual. Entonces nuestra paciente claramente cumple está con una hemoglobina glicada de 9% y su meta es de 7%. Y fíjense que la misma guía de la A 2025 nos dice que lo podríamos considerar incluso de forma más temprana, pues precisamente para tratar de garantizar que los pacientes logren esa meta de forma más rápida. Cada adición de medicamento puede mejorar la glicada más o menos en 0,7 a 1%, excepto los GLP-1, que los GLP-1 sí claramente pueden tener un efecto, digamos que mucho mayor en lo que sería la parte de la hemoglobina glicada.
Hablemos ahora de insulinoterapia o terapia con inyectables. ¿Cuáles son los pacientes que de entrada son candidatos a terapia con inyectables? Lo primero es que tengan una hemoglobina glicada mayor a 10%, que tengan una glicemia mayor a 300 o que tengan síntomas de fallo de célula beta. ¿Qué síntomas de fallo de célula beta? Son aquellos pacientes en los cuales uno dice ese páncreas ya no está sirviendo de tanto, ya probablemente no solo tiene resistencia, sino que tiene déficit de insulina y eso se manifiesta pues con las famosas P's de la diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, que a nosotros nos aclaran que nuestro paciente no tiene estas consideraciones, o claramente si yo ya tengo 2, 3, 4 medicamentos antihiperglicemiantes orales y el paciente nada que logra la meta, pues debo de considerar iniciar la terapia con inyectables. Entonces digamos que si uno mira estos dos escenarios, nuestra paciente claramente no es candidata a insulinoterapia, pero sí muy probablemente requiere de intensificación con la adición por lo menos de un medicamento adicional, potencialmente de 2 medicamentos. Sería como lo que tendríamos que considerar. Entonces, una vez yo tomo esa decisión, lo que yo tengo que ver es con base en qué yo decido qué medicamentos escojo en el paciente diabético. Y como seguramente todos sabemos, digamos que el enfoque glucocéntrico ya está mandado a recoger y actualmente nos enfocamos en las comorbilidades y condiciones adicionales del paciente para con base en estas mismas determinar cuál es la mejor intervención farmacológica para cada uno de los pacientes. Y si miramos el último algoritmo de la guía de la A 2025, lo que nos dice es que cuando yo tengo un paciente diabético al cual le voy a iniciar un tratamiento farmacológico, lo primero que yo tendría que evaluar es lo siguiente: si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, si tiene un muy alto riesgo cardiovascular, si tiene falla cardíaca o si tiene enfermedad renal crónica. Porque si tiene alguna de esas, de entrada mi elección va a estar o entre un GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, dependiendo de cuál sea la condición que tiene. De ahí que en el enunciado de las preguntas nos aclaren que nuestro paciente no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, no mencionan que tenga factores de alto riesgo cardiovascular aparte de la diabetes, no hablan de falla cardíaca y nos muestran su tasa de filtración glomerular para indicarnos que claramente todavía no tiene un diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Entonces digamos que esto es lo primero que tendríamos que evaluar en un paciente. Después de hacer el checklist de que no tiene ninguno de estos, pues ya lo que nos dicen es, bueno, analice como las condiciones de su paciente e individualice la decisión, ¿cierto? Que es lo que uno debería tener. Y aquí nos hablan, digamos como dos aproximaciones. Lo primero es si yo lo único en lo que me quiero enfocar es en el control glicémico o si yo me quiero enfocar también en lo que sería control de peso. Y aquí nos dieron un dato muy importante. Nuestra paciente tiene un índice de masa corporal de 31, ¿cierto? Es decir que, bueno, digamos que en términos escuetos está con obesidad. Sabemos que ahorita hay una definición clínica y demás, pero pues claramente tiene un índice de masa corporal elevado. Entonces, muy probablemente el medicamento que yo escoja para el manejo de la diabetes de esta paciente deberá de tener en consideración esto. ¿Y qué es lo que nos dicen ellos? Que cuando yo tengo un paciente en el cual tiene diabetes, tiene sobrepeso y le voy a iniciar un manejo, pues debería buscar un medicamento que sea lo más efectivo posible para reducción de peso. Y ahí que tenemos semaglutide, tirzepatide, dulaglutide, liraglutide o en general los GLP-1. Y en menor medida los SGLT2. ¿Listo? Que más o menos es lo que yo debería tener en consideración con esta paciente. Entonces, teniendo en mente todo esto que hemos mencionado, miremos las respuestas y determinemos cuál es la correcta. Entonces, la opción A me dice aumentar la dosis de metformina 1000 miligramos 3 veces al día y reevaluar en 3 meses. Esta opción no es correcta, ¿cierto? Digamos que en teoría sí se podría llegar a esa dosis de metformina, pero realmente después de 1000 a 2000 miligramos de metformina, el efecto hipoglicemiante es muy bajo y lo que uno hace es aumentar el riesgo de eventos adversos. Entonces, normalmente uno no titula la metformina hasta ese nivel y titular la metformina a ese nivel no va a lograr que lleguemos de 9,2% a 7% de hemoglobina glicada. La opción B dice continuar la dosis actual de metformina e intensificar las recomendaciones de la dieta y ejercicio exclusivamente. Tampoco. Como dijimos, este es un paciente en el cual claramente hay que reforzarle las medidas no farmacológicas, pero eso no va a ser suficiente para lograr el control glicémico. ¿Qué nos dice la opción C? Agregar un segundo agente antidiabético, como un inhibidor de SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1 al régimen de metformina.
Bueno, hasta ahora muy probablemente esta es la que más suena, lograríamos ese control del peso que estamos buscando, particularmente el GLP-1 sería una gran elección porque el GLP-1 como vimos puede tener hasta 2% de reducción de la hemoglobina glicada, que quedaría muy cerca de ese 7% que estoy necesitando o incluso pudiera considerar adicionar los dos, ¿cierto? Y la D dice iniciar inmediatamente tratamiento con insulina antes de dormir, pues ya habíamos visto las condiciones para iniciar insulina y nuestra paciente no cumple ninguna de ellas. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, es bastante claro que la opción correcta es la opción C.